Muy buenos días, amigos de Expreso TV. Estamos en una nueva edición de La Foto del Momento. Mi nombre es Pablo Carranza. Hoy vamos a conversar con el escritor peruano, un amigo personal, Carlos de la Torre Paredes, acerca de diversos temas. Uno de ellos, la Feria del Libro de Ricardo Palma de Miraflores, su más reciente publicación, Campos de Batalla, un libro de ficción muy bien escrito, y también sobre algunas otras noticias de la coyuntura nacional. Pero antes vamos a conversar acerca pues de la coyuntura, no sé si política, debo decir judicial, porque la verdad es que los reflectores se han dirigido ahora hacia la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros investigados en el caso que ustedes ya conocen de los casos cócteles. Estamos en un punto muerto pues de la actividad política, porque primero que el Congreso de la República pues no ha estado sesionando últimamente, al presidente Vizcarra no se le ha visto muy activo en medios de comunicación, él ha estado, me parece, en un gabinete binacional en Ecuador hasta hace poco. Ya saben cuál es la posición personal que yo tengo hacia este tema. Un comentario que pues se podría hacer es que esta audiencia de solicitud de prisión preventiva es particularmente larga, más todavía si lo comparamos con otros casos similares. Por ejemplo, ustedes se acordarán de la solicitud de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Que fue 24 horas, 48 horas, y también lo de los clubes de la construcción. Bueno, este tema acá es más largo porque el juez encargado de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carguancho, va a escuchar los argumentos y contraargumentos de la Fiscalía y la Defensa, no solamente de Keiko Fujimori, sino también de los 11 investigados dentro del caso. Está Pierre Figari, está Vicente Silva Checa, está Vicente Silva Checa, me parece que, creo que sí, y Ana Hertz de la Vega. ¿No es cierto? El juez tiene que escuchar los alegatos, los elementos de convicción de los abogados y de la Fiscalía para poder dirimir esta solicitud de prisión preventiva, ¿no? La corrupción debe batallarse y debe combatirse siempre. ¿Por qué? Pero no debe hacerse con fines políticos. Cuando una investigación se hace con fines políticos y dirigido simplemente hacia los enemigos de un determinado gobernante o congresista o ministro, es cuando no se tienen primero que se comete una injusticia porque se está investigando a una persona que de repente no lo merezca, y segundo que no se va a hacer justicia. ¿De acuerdo? La corrupción genera muchísimos perjuicios económicos a los países donde está, a las sociedades donde está. Hay un reciente reporte del Instituto de Economía del Perú que dicen que la corrupción en el Perú solamente desde el año 2000 hasta la actualidad le ha costado al Perú, a la República del Perú, un PBI. ¿Cuánto es el PBI del Perú? 210.000 millones de dólares. Eso es lo que se gasta en obras que primero están mal hechas, en retrasos en los proyectos en los que son de urgencia para una sociedad. Les voy a poner un caso muy concreto. Hasta hace poco ha sido adjudicada, se han entregado los terrenos a la operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para que se haga la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta adjudicación de este proyecto es muy necesario para la República del Perú, ¿de acuerdo? Porque Perú es un país pues que tiene muchísimo potencial en turismo, tiene muchísimo potencial, no solamente en turismo, sino también en turismo económico, ¿no es cierto? Y sin embargo este proyecto ha estado dormido durante muchos años. También, y obviamente pues digo que es la corrupción porque la corrupción no solamente es el acto de que un funcionario público cobre una coima o robe del erario nacional, sino también cuando se retrasan los proyectos o cuando se priorizan otros proyectos que no deberían hacerse. Por ejemplo, nos hemos gastado más de 2.000 millones de dólares haciendo una carretera interoceánica que conecta al Perú con la parte trasera de Brasil, con Acre, con Río Branco.
Nosotros teníamos que haber gastado esos 2.000, esos 3.000 millones de dólares haciendo la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, que lo necesitamos a gritos, haciendo el aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Cusco es una ciudad que debería ser un foco mundial de atracción del turismo, y sin embargo no. ¿Por qué? Porque no tiene la infraestructura necesaria para poder recibir vuelos directos de otros aeropuertos. Los turistas tienen que venir primero a Lima, en un aeropuerto que tiene una sola pista, y después ir al Cusco. ¿De acuerdo? O sea, es la corrupción la que frena nuestro desarrollo. Y aparte, ¿y qué fomenta la corrupción? La burocracia. Los estados más grandes, los estados donde hay más ministerios, donde hay más oficinas, más jefaturas, es donde hay mayor corrupción. ¿Por qué? Un caso muy particular es el de Brasil. Brasil es de lejos la primera potencia latinoamericana, ya es una potencia mundial, es un país de 200 millones de habitantes, de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, tienen una cantidad gigantesca de recursos naturales, pero se ha visto frenado su desarrollo con la burocracia que generó, pues hay que decirlo realmente, la verdad es que algunas personas de izquierda discreparán conmigo, pero el PT, el Partido de los Trabajadores, que ahorita acaba de sufrir una fuertísima derrota de parte de Jair Bolsonaro, el ultraderechista, que no creo que sea bueno que una persona extremista llegue a gobernar un país, pero es lo que ha generado la corrupción que generó el PT. El PT hizo del Estado brasileño un Estado con más de 4 millones de empleados públicos. Vaya usted a saber la corrupción que había en Brasil, que no solamente estaba en el Estado brasileño y en las empresas brasileñas, que son Petrobras, que son Eletrobras, que son decenas de ellas, la compañía siderúrgica nacional, me parece, hay una siderúrgica muy grande de Brasil, sino también en el aspecto privado. Lo que le conviene a los países para evitar la corrupción y para que los trámites sean más rápidos, los proyectos de inversión puedan aprobarse con mayor facilidad y estos puedan generar desarrollo de sus países, es cuando los estados son más pequeños. A nosotros los peruanos, que tenemos no sé cuántos ministerios tenemos, creo que casi 19, 20 ministerios, tenemos gobiernos locales, gobiernos municipales, todos corruptos, ¿de acuerdo? Nos ha generado muchísimos prejuicios a los peruanos el desarrollo económico. Ya la economía, los primeros años, los primeros 6 meses de este año, la coyuntura política no había, la renuncia de PPK, el megacaso de Lavallato y todo, no había condicionado mucho los indicadores económicos. La inversión privada había crecido un poco, las exportaciones habían crecido un poco, esto más que todo impulsado por el alza de las materias primas que vendemos en el mundo, pero tal parece que el ruido político ya está afectando el crecimiento económico. Y así como lo afecta en el Perú, porque quiero decirles que no solamente hay corrupción aquí en el Perú, hay corrupción en todos los países de Latinoamérica y yéndonos más allá en todos los países del mundo. La corrupción hay que batallarla, la corrupción hay que siempre con las herramientas de la Constitución y del Estado de Derecho, hay que establecer responsables y esos responsables ir a prisión. Porque si no, vamos a siempre ser un país subdesarrollado. Ustedes ven en el ranking de los países más corruptos y menos corruptos del mundo, que los más corruptos del mundo siempre son los más pobres y los menos corruptos los más ricos. Los países menos corruptos del mundo pues son casos concretos: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda. Y son los países con dos características. Primero, que no son corruptos porque tienen estados más pequeños. No hay muchos trámites para hacer, ¿de acuerdo? También hay que decirlo que tienen unas instituciones mucho más desarrolladas. Uno de los principales males de los países pobres es que no tienen fortalezas institucionales, es que no hay una adecuada división de poderes, es que la clase política también es inexperta, es corrupta, pero principalmente inexperta, no saben hacer las cosas, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros, los peruanos, debemos apostar por achicar al Estado, apostar por liberar la economía. A nosotros las privatizaciones, que son muy satanizadas,
Pero nosotros los peruanos las privatizaciones nos han ahorrado muchísimo dinero y nos ha hecho crecer. Lo que los últimos 25 años, lo que los últimos 28 años en el Perú, de 25 a 28 años, hemos crecido, es gracias a liberar la economía. ¿De acuerdo? ¿Con quién comenzó la liberación de la economía? Con Alberto Fujimori. Comenzó, pero siguió con Alejandro Toledo, siguió con Alan García, siguió con Ollanta Humala. Que tenemos mucho por mejorar de todas maneras. No hemos alcanzado el paraíso. Tenemos mucho por seguir corrigiendo, mucho por seguir autocriticándonos y mejorando el modelo económico que tenemos. Pero no vamos a... las personas que han vivido son mayores que yo tengo 28 años recién, saben lo que era tener un Estado grande. Revisen qué es lo que era Electroperú, qué es lo que era Centromin, Hierro Perú, lo que eran las empresas del Banco Popular, lo que eran los bancos nacionales, que eran ineficientes, que estaban hasta el año 90. Hasta el año 90 el Perú tenía casi 200 empresas nacionales, empresas del Estado, y todas eran corruptas. En todas las contrataciones, los criterios para contratar al personal eran ser parte del gobierno, tener un conocido en el gobierno, y eso era lo que las hacía corruptas e ineficientes. ¿De acuerdo? Acá en el Perú las privatizaciones dieron resultados, porque estas empresas estatales, vuelvo a repetirlo, generan muchísimas pérdidas. Miren lo que está pasando ahorita en Argentina. Argentina tiene un presidente, Mauricio Macri, de corte liberal. Es un empresario, ¿de acuerdo? Es un empresario que tiene mucho dinero y que quiere ser presidente de la Argentina. Este señor, que no tiene tacto político, a mí personalmente los empresarios que hacen política no me caen bien y no lo hacen bien, principalmente, está tratando de hacer lo que Fujimori hizo hace 25 años acá, que es hacer despidos masivos de las instituciones nacionales que no le generan ningún rédito, ningún beneficio al Estado. Argentina también tiene un Estado enorme, gigantesco, que fue alimentado por Cristina Fernández de Kirchner. Vaya usted a ver cómo es que Macri no puede hacer este tipo yo le digo corregir, yo le digo correcciones, ¿de acuerdo? Quiere eliminar los subsidios, eliminar las ayudas sociales, las subvenciones que se le dan a los estudiantes. Allá en Argentina es un escándalo, a los universitarios incluso les dan sueldo, creo, como si Argentina fuese un país desarrollado. Macri quiere hacer eso y no lo dejan, y no puede, porque la gente ya se acostumbró a recibir dinero del Estado, ya se acostumbró a no ir al sector privado a buscar su trabajo, a buscar su dinero para poder vivir y gestionar ellos mismos sus proyectos de vida, sino a ampararse al Estado, a que el Estado les dé trabajo, les dé dinero, a conocer a la intendente, a conocer al ministro, a conocer al alcalde para que lo recomiende y vaya a trabajar. La corrupción que se generan, que se forjan en las estructuras burocráticas de los estados, son generadoras de corrupción, ¿de acuerdo? Son los que han hecho que los países como Brasil, les puse el ejemplo de Brasil, se ha puesto en economías que sean economías ahora en recesión, que no generen crecimiento, y son los que generan finalmente que después venga un tipo como Jair Bolsonaro a agitar las emociones de las personas, la decepción de las personas, justificada decepción que tienen por la corrupción. Yo creo que los brasileños deben estar indignados con lo que han hecho las señores del PT, el señor Lula da Silva, la señora Dilma Rousseff, que según ella dice que no sabía nada. Ella era una directiva de Petrobras. Hay que recordar que Petrobras es la empresa petrolera de Brasil, la Petroperú brasileña, por así decirlo, que era la olla de la corrupción, y que todas las constructoras, las gigantescas constructoras brasileñas que están involucradas en los casos de corrupción de Lavallato, giraban al torno a ella, a la Petrobras. Dilma Rousseff era directiva de Petrobras y no sabía nada de la corrupción. Bueno, habrá que creerle, pues, ¿no? Lo mismo pasa con Lula da Silva, que está preso, y sin embargo él dice que es inocente, ¿no? Estos brasileños estaban, pues, indignados, y ahora han elegido a un ultraderechista que tiene un personaje muy conocido dentro del mundillo del libre mercado académico acá en Latinoamérica, que se llama el señor Paulo Guedes.
Paulo Guedes es un personaje cercano a los Chicago Boys. Ustedes saben que los Chicago Boys, ¿no es cierto? Son ese grupo de profesionales formados, chilenos, formados en la Universidad de Chicago y en la Universidad Católica de Chile, en todas las universidades chilenas, pero principalmente pues educados en la Universidad de Chicago que impulsaron las reformas económicas, las reformas laborales, las reformas tributarias y políticas que hicieron de Chile el país que es hoy. Liberar las economías es muy beneficioso para los países. Bueno, Paulo Guedes está muy vinculado a estos señores y ahora sería la primera opción como ministro de Economía de Brasil y van a enviar, dicen Jair Bolsonaro, ni bien comience su gobierno, un shock de reformas para liberar la economía de Brasil. Brasil es un país gigantesco. Si es que realmente llegan a hacer estas reformas, y digo si es que realmente porque es muy difícil, Brasil va a dispararse, pero la gente que ya está acostumbrada a recibir favores, a recibir pues ciertas subvenciones por parte del Estado, de repente no lo van a dejar. Vamos a ver, Brasil es bicameral, si vamos a ver si que tienen pues si lo acompañan en el legislativo a las propuestas que que va a hacer Jair Bolsonaro, ¿no es cierto? A Macri no le están resultando, así que no se trata de que por fin han elegido a un candidato de derechas o un candidato que va a liberar la economía y ya se va a liberar, no, todo es un proceso. Acá Fujimori para poder hacer las reformas económicas hizo cosas, y cerró el Congreso, hizo ese tipo de cosas. Ahora, yo no digo que se justifique el hecho de cerrar el Congreso o de disolverlo, como él dijo, para poder liberar una economía. Yo creo que tranquilamente una economía puede privatizarse, puede aceptar la inversión extranjera, fomentar la inversión privada, impulsar al empresariado nacional a través de los canales constitucionales, a través de los canales democráticos. Son formas que han tenido y a veces equivocadas de algunos gobernantes latinoamericanos que han hecho. O sea, les voy a decir una cosa, no es que diga o sea, el fin no justifica los medios. Yo estoy a favor de una liberación de la economía, como muchos peruanos, Pero, por ejemplo, Augusto Pinochet, para implantar las reformas que hicieron de Chile, el país que es hoy, estuvo 17 años con una dictadura, ¿de acuerdo? Y asesinó personas y robó muchísimo. Hasta hace poco a Augusto Pinochet, que muchas personas lo admiran, se le ha descubierto, no se le descubrió, ya se sabía, solamente que ahora la justicia chilena le ha quitado ese dinero. Augusto Pinochet tenía una fortuna de 20 millones de dólares. ¿Cómo un general va al final de su vida tener una fortuna de 20 millones de dólares? ¿Ah? Son formas y son formas. Las dictaduras son siempre malas y siempre condenables, y más cuando son asesinas y corruptas. Pero yo creo que liberar la economía sí nos trae muy bien y reduce los márgenes de corrupción. ¿Bien? Amigos, les ruego que por favor den like y compartan este programa para que más personas puedan saber más de la foto del momento. Ya se encuentra Carlos de la Torre Paredes, aquí en los estudios, con quien vamos a conversar acerca de la feria de libro de Ricardo Palma y otras cosas más. Esa es la foto del momento, por favor no se muevan.
Muy buenas amigos, estamos ahora en el segundo bloque de La Foto del Momento. Ya nos acompaña Carlos de la Torre Paredes, un escritor peruano prolífico. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por invitarme más bien. Disculpa más bien que me había olvidado de traer el libro justo el que vamos a hablar. Es que lo que pasa es que ya los vendió todos, pues de repente bueno, pues... tenemos ahí unas imágenes donde se va a mostrar la portada y también algunas novedades que tiene el libro, por ejemplo un mapa que se ha hecho, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Claro, háblanos de la feria Ricardo Palma. Lima se ha vuelto pues un foco de eventos culturales, hemos tenido hace poco una FIL bárbara, hemos tenido el Festival de Cine, que es muy conocido a nivel internacional, y también la Leaf Week, me parece, de modas, ¿no? Cuéntanos de la feria del libro, y que me supongo pues que por ser la feria de Miraflores, es un poco más íntima, más nacional. Cuéntanos acerca de esta... En gran medida sí, es algo muy interesante lo que está pasando, lo has notado con mucha claridad. Definitivamente el Perú ha cambiado los últimos años y los espacios de participación cultural han crecido, ¿no? A tal grado que ahora incluso se asume que la cultura puede ser un medio de desarrollo, que todavía es muy difícil lograrlo, pero ya se está asumiendo eso y hay mucha gente que está dispuesta a dedicarse al arte, a la cultura, y eso es un cambio maravilloso para nuestro país. Otra cosa interesante que ha pasado es que la Feria Ricardo Palma ha vuelto a su lugar tradicional, donde empezó hace 39 años, que es el Parque Kennedy de Miraflores. Wow. Los últimos 5 años estuvo en Larcomar y la verdad es que era muy complicado porque ese no es un espacio adecuado, creo yo, para la feria, ¿no? La Feria del Libro Ricardo Palma tenía ese lugar tradicional y el Parque Kennedy de por sí es un lugar cultural, ¿no? Toda la vida hemos visto pues los cuadros ahí, gente recitando, gente haciendo hip hop hoy en día, gente tocando trova. Entonces es un espacio de cultura permanente, cosa que no pasaba en Larcomar, ¿no? En Larcomar la gente pues va al cine, va a otras cosas, ¿no? Es muy interesante lo que ha pasado y está hermosa la feria, la verdad. Yo recuerdo claramente cuando era niño pues que yo iba con mi padre, me paseaba por esa feria en particular. Yo creo que en gran medida ahí yo adquiero el gusto pues por ir a las ferias, por buscar libros, por interesarme por los libros, y de verdad que estar en esa feria, pasar por esa feria para mí ha sido muy bonito, ¿no? Volver a un espacio que yo entiendo de cierta forma como mío, ¿no? Si bien no está en el espacio físico de siempre, está en otra parte del parque, es el mismo ambiente, ¿no? Y está muy, muy bonito realmente. Y hay grandes ofertas. Otra cosa interesante que ha sucedido en esta feria es que hay mucha presencia de editoriales pequeñas, independientes, que están adscritas a la Cámara. Y el formato me parece muy bonito porque, a diferencia de la FIL, que es un monstruo realmente, es muy grande, esta es una feria más íntima, ¿no? Es más pequeña y también los espacios son más democráticos, me parece. No hay una diferencia tan abismal como lo hay en la internacional de libro, que las grandes editoriales pues tienen todo el espacio representativo y las chiquitas se van para atrás, ¿no? En este caso como que hay más posibilidad de que la gente pueda llegar a las editoriales pequeñas, a las editoriales independientes, y es algo maravilloso lo que está sucediendo, ¿no? A mí sí me parece muy, muy bacán lo que está pasando hoy en día, básicamente con esta feria, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo es el cliente peruano, el público peruano? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Tú que has participado en todas estas ferias. Hoy en día hay un avance muy fuerte, unas ganas muy fuertes, tanto de leer como producir terror, me he dado cuenta. Yo creo que es un tema estrictamente generacional, ¿no? Pero el mayor consumo que hay hoy en día es terror, ¿no? Y autores como Lovecraft, como Poe, están volviendo a ser Poe siempre fue representativo, ¿no? Pero a Lovecraft, por ejemplo, se le está publicando mucho ahora, justo ha terminado el copyright también de Lovecraft, así que ya se le puede publicar, pero hay un impulso muy fuerte, tiene seguidores, es barbárico lo que está pasando con Lovecraft, con el terror en general, ¿no? Yo veo eso, la gente llega y pregunta terror, las antologías de terror las buscan inmediatamente, están consumiendo mucho terror, pero es una verdad también que en el Perú siempre se ha consumido literatura alternativa. Lo que nosotros hemos visto por los medios de comunicación tradicionales ha sido una literatura pues más de la élite cultural, por así decirlo, aunque está mal decirlo de esa forma, pero para entenderlo, y que lamentablemente pues no representaba la masa de lectores, ¿no? Que podían haber, o posibles lectores. Una cosa que se está hablando hoy en día es que el Perú del siglo XXI, con este desarrollo económico del que has hablado hace poco, ha permitido pues un desarrollo de burguesía, y este desarrollo de burguesía ha permitido que las personas se interesen por la cultura, ¿no? Y en este interés han empezado a consumir literatura masiva, cosa que siempre se había dado, pero que no era visible en el Perú. Dinos, siempre se ha dicho que la cultura acá en el Perú al menos es un poco elitista, el teatro, el cine,
Y siempre está, pues, es más que todo hacia un público, dirigida hacia un público con un poder adquisitivo superior al del resto. ¿Es un prejuicio, es un estereotipo? ¿O cuánto de cierto tiene esto? De hecho, que los espacios de participación cultural han estado muy restringidos, ¿no? Muy restringidos a ciertos distritos, de hecho que a ciertas clases sociales. Sin embargo, pues tú vas a ver gente que disfruta todo tipo de literatura en cualquier clase social también. Eso, por ahí no hay definitivamente, pues. Sí. ¿No? Pero los espacios de participación sí, lamentablemente, han estado circunscritos a ciertos espacios, a ciertos espectros de la sociedad, cosa que ya está cambiando, ¿no? Yo creo que tiene que ver definitivamente con un país liberal, con un país con valores liberales que empiezan a generar aburguesamiento, ¿no? Que es lo que necesita cualquier Estado moderno, desde que se constituyen los Estados modernos, se constituyen con burguesía, y aquí no hemos tenido eso, pues lamentablemente recién la burguesía emergente está agarrando fuerza estos años. Pero la clase media, por decirlo, ¿no? Burguesía, clase media. Claro, entendámoslo, bueno, en términos pues, de politología, de términos incluso marxistas, podría decirse, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante lo que está pasando, y lo que yo sí espero es que el Estado se preocupe por fortalecer esa masa de clase media emergente. Claro, educarla, darle posibilidades. SUNAT te come, hermano. SUNAT te saca el ancho. Tú eres chiquito y es muy difícil salir adelante con SUNAT encima, y peor aún, crecer. Crecer es muy, muy complicado. A diferencia de las grandes pues empresas que tienen joyería siempre, ¿no? Francisco Petrosi, me parece que le escuché un comentario, el ex legislador de Fuerza Popular, que iba a sacar una ley del libro, me parece. Estaba trabajando. Esta ley del libro, ¿qué debería tener, qué reglamentos deberían tener pues para poder fomentar el crecimiento de las editoriales en el Perú? Es que ya existe una ley del libro, hay una ley del libro vigente que ha tenido prórrogas por varios años, pero que lamentablemente no se adapta del todo a la realidad, porque está enfocada básicamente al tema empresarial, al tema de distribuidoras, y se olvidan de que en el Perú hay una gran masa de informalidad, por así decirlo, ¿no? De productores informales. Mucha piratería, ¿no? Es que no va por ese lado. Yo te hablo de la gente que está dispuesta a hacer cosas sin estar dentro de los parámetros normales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver gente que se autopublica, editoriales pequeñas, pues que tienen mercados importantes, gente que está abriendo espacios de participación cultural de forma permanente y que no salen en medios de comunicación, que no publican con grandes editoriales. Y lamentablemente esa gente había quedado invisibilizada por la anterior ley. Yo espero que la nueva ley del libro que salga no solamente se enfoque a las empresas pues más formales, por así decirlo, a las editoriales, a las empresas distribuidoras, a las librerías, sino también a esta masa de escritores que existen y que están haciendo algo permanentemente desde hace muchos años. El problema es que es el mismo fenómeno de informalidad, ¿no? O sea, la gran masa económica del Perú es informal en gran medida. Claro. Y lo mismo pasa en la cultura. Muchos autores, muchos artistas no se vinculan pues con espacios culturales tradicionales, no se vinculan con editoriales, y a esos hay que darles visibilidad. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un trabajo incansable a lo largo de todo el país. Hay un trabajo muy fuerte por abrir espacios de participación cultural, y yo estoy convencido de que si la nueva ley del libro tiene que visibilizar a estos grupos. Es necesario porque se está haciendo el cambio desde ahí. Yo soy de la idea de que desde el Estado no se puede hacer cambios, se puede apoyar a que los cambios avancen, porque la sociedad camina, ¿no? Y hay que apoyar eso, ¿no? Claro, las iniciativas tienen que hacer principalmente la ciudadanía, ¿no es cierto? Sí, sí. Y hay una iniciativa que a mí me llama mucho la atención, que es la de legalizar el autocultivo del cannabis para eso es algo interesante, usos medicinales, ¿no es claro, cierto? Justo anteayer han empezado a correr en redes este tema que es muy interesante, ¿no? El del autocultivo, tanto medicinal como recreativo. Es una iniciativa ciudadana que está surgiendo de las comunidades pues, de consumidores de cannabis, pero que es importante visibilizarla también. Y bueno, recién ha salido anteayer, así han empezado a publicitar, ya se están recolectando firmas, pero es muy interesante que se esté dando en este momento, porque claro, ya aprobamos una ley que permite el consumo de cannabis medicinal, ¿no? Sin embargo, no está reglamentada. Entonces, todos los pacientes que tienen el problema, la fibromialgia y todas estas cosas que les dan, no pueden aplicar su derecho a sanarse, a tener una vida digna. ¿Por qué? Porque el MINSA no está haciendo su trabajo. Pues hace ya más de 2 meses debió sacar esa ley, debió sacar ese reglamento, pero sigue en proyecto de reglamento, ¿no? Es un problema bien grave pero más allá de eso, esta iniciativa ciudadana del autocultivo es muy interesante, porque visibiliza primero que nada a la comunidad de consumidores, que son una comunidad minoritaria definitivamente,
pero expuesta permanentemente. Mira, yo estoy convencido, seguro, que tú conoces a alguien a quien han extorsionado, a quien han golpeado, a una chica que seguro han mañoseado, malas autoridades, cuando las han encontrado consumiendo. Y todas esas cosas se dan justamente porque no hay un marco legal que permita salvaguardar los derechos de estas personas. Y no existe ese marco legal porque no está visibilizado. O sea, la gente tiene miedo de decir, yo consumo cannabis. Y hoy en día yo creo que ya es momento de romper con esos estigmas absurdos, ¿no? Hay países que lo han legalizado, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Uruguay, acá en Sudamérica. En Argentina hay autocultivo hace un montón de años. Entonces, hay que llegar al siglo XXI, pues hay que dejar de estar en el medioevo, ¿no? Hasta el siglo XX seguíamos aquí en feudalismo, era una cosa terrible, ¿no? Hasta los años 70, pues. Claro. Ahora, pero ¿cuál es el beneficio que podría tener que se legalice el uso medicinal del cannabis o el uso recreativo? O sea, ¿es simplemente liberar, respetar el derecho de una persona porque si quiere hacerlo o no? Claro, yo creo que sí, ¿no? Cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere en la medida en que no fastidia a nadie. En el tema medicinal es más delicado tal vez porque hay muchas personas que tienen la necesidad de esta medicina y hay estudios a lo largo del mundo que dicen que efectivamente gente con problemas determinados puede usar este tipo de medicina para tener una vida más digna. Los dolores, por ejemplo, yo conozco muchas amigas, no sé si a hombres les da, pero conozco muchas amigas que tienen dolores musculares, fibromialgia, no sé cómo le llaman. Y para todas ellas está recomendado el CBD, por ejemplo, ¿no? Se les recomienda consumir CBD en otros países para que les baje el dolor. Pero acá no. Hay personas con enfermedades oncológicas por que, supuesto, claro, que consumen la por el cocaína. tema del dolor, por Claro, supuesto, por el sí, tema sí. del dolor. Así que perfectamente pues los peruanos, en este afán de liberar cada vez más la sociedad, no solamente económica, sino también social, Claro. deberíamos pues impulsar ese tipo Claro. Hay que apoyar estas iniciativas, iniciativas ¿no? ciudadanas. Es que más allá de si estás a favor o en contra de que se consuma, el hecho es que se están vulnerando derechos de forma permanente. No es posible que a la gente que la encuentran pues con menos de lo que está, perdón, claro, con menos de lo que es el máximo permitido, El mínimo permitido. le planten droga, pues está mal eso, y eso lo vemos permanentemente. Yo conozco un montón de gente a la que le han hecho eso, y ¿para qué le hacen eso? Para sacarle plata, pues, 500 soles, 600 soles, y acá está la estupidez esta de la prisión preventiva. Agarran y te dicen, no, por drogas, pum, te meten si es que no pagas. Es horrible. Yo conozco chicas que las han encontrado fumando en Barranco, por ejemplo, y los policías les han mañoseado. ¿Ah, sí? Les han mañoseado, les han dicho, si tú hablas, te planto, pues. Así, sin asco. Baja 500 lucas o te meto a carceleta y ya has visto lo que va a pasar. O sea, estamos en esa realidad. Entonces, hay una comunidad que está vulnerable de forma permanente y la sociedad tiene que reaccionar ante eso, ¿no? No podemos seguir permitiendo que se vulneren derechos de esa manera, ¿no? Así es, Hay que Carlos. apoyar por eso la firma. Y hay 3 tiendas que están ¿Cuáles son? están apoyando eso. Ahí déjame ver, justo lo han mandado por Facebook. Pero hay 3 lugares donde se está recolectando firmas y aquí se los comento. Se está recolectando firmas tanto para autocultivo medicinal como autocultivo recreativo en Lima Smoke Shop, en Miraflores, calle Cantuarias, 140, 125, tienda 125, en 420 Smoke Shop, en calle Tarata, 236, segundo nivel, y Sativa Smoke Shop en avenida José Larco, 595, tienda 15. Entonces hay 3 lugares ahorita donde se están recolectando estas firmas, pero también hay muchos ciudadanos que ya han empezado a imprimir planillones y están buscando firmas. Yo creo que si se logra la iniciativa ciudadana, si llega al Congreso, no va a proceder. Porque tenemos un Congreso conservador, hay todavía una lógica imperante respecto al prejuicio del consumo de cannabis. Sin embargo, es importante la visibilización. La comunidad tiene que visibilizarse para dejar de estar expuesta a los abusos y a los atropellos que... Y el hecho de ¿no? que ya estemos conversando de este tema, de que se estén discutiendo en televisión abierta, ya es un avance, digamos, Yo creo ¿no? que sí. Es un avance porque la verdad es que la sociedad peruana es muy conservadora, muy cucufata. Al menos para mi gusto es demasiado. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Amigos, Oye, esto ha no hablamos del sido... libro, no hablamos del libro. Campos de batalla, Sí. pero no escribe el libro, hermano. Sí, pero ahí tenemos la imagen. Bueno, por si acaso, se ha hecho la tercera edición del libro Campos de Batalla con Torre de Papel Ediciones. Ahí está la imagen. Lo encuentran en el stand 75 de la Feria Ricardo Palma. Está a precio de oferta.
a 15 soles, en librerías va a estar 30, todavía no llega a librerías, pero toda la feria Ricardo Palma va a estar a 15 soles. Además, el 3 de noviembre, el sábado 3 de noviembre, se presenta el libro, me va a acompañar la periodista Laura Tarrillo de La República y el escritor Miguel Ruiz Zefio, que son compañeros de la maestría, vamos a hablar un poco del libro. Y esta tercera edición, que ha salido con Torre de Papel, tiene una cosa bien bonita, que es un mapa, tiene un mapa que se ha dividido en reinos incluso, ahí tenemos el mapa grande, pero en el libro pues está por reinos y todo, ¿no? Entonces se van a llevar una edición tipo El Señor de los tipo El Señor de los Anillos, se van a llevar una edición Claro. bellísima de un libro que ya tiene más de 3.000 ejemplares vendidos, que tiene mucho respaldo de la crítica, por suerte, y a un precio realmente regalado, que es 15 soles en esta feria Ricardo Palma, que va hasta el 11 de noviembre, no se la pierdan. Carlos, amigos, ustedes están servidos, ya saben, la feria del libro de Ricardo Palma que va a ser el 11 de noviembre. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, les ruego que den like y compartan esta transmisión. Carlos ya lo hizo, para que más personas puedan saber más de la foto del momento. Yo soy Pablo Carranza y muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias.